7:30. Momento de informarse en compañía de Noticiero Hechos Edición Estelar. Llegamos ya al 2 de junio de este año 2025. Un saludo a todos ustedes que se conectan a través de nuestras plataformas digitales. Saludamos de inmediato a Ernesto Cornejo. Él se encuentra desde Los Ángeles, California. Ernesto, en El Salvador tenemos lluvia en gran parte del territorio salvadoreño. ¿Cómo se encuentra Los Ángeles? Buenas noches. Buenas noches, Graciela, un gusto poderte saludar y a la audiencia hasta El Salvador. Ya oficialmente Estados Unidos ha entrado en el periodo de verano cuando son las 7:30 hora local. Todavía se logra observar al fondo los rayos del sol. Estamos listos nuevamente integrándonos al staff de Noticiero Hechos Edición Estelar luego de una pausa médica. La recomendaciones es, Graciela y amigos televidentes, aquellos que nos sintonizan acá en los Estados Unidos, seguir los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios del COVID-19 y sus variantes. Pero antes de iniciar con los detalles, conozcamos cuáles son las principales noticias que hacen titulares este día. Iniciamos hablando de nuevos hechos de violencia contra la mujer, y es que hoy fue registrado un homicidio de una joven de tan solo 14 años. Esto se registró en Soyapango. Por todas estas acciones también ya se reportan varias capturas. El cadáver de una adolescente de 14 años fue encontrado con múltiples lesiones en todo el cuerpo y rostro en un predio baldío de la comunidad 10 de octubre de Soyapango. Según vecinos del lugar, la víctima, que fue trasladada hacia medicina legal para los análisis forenses, no habitaba en la zona. Investigaciones preliminares apuntan a que los hechos ocurrieron tras una reunión en la que los responsables compartían bebidas alcohólicas en el lugar. Según la Policía Nacional Civil, se han realizado capturas en vías de investigación. Los feminicidios han sido recurrentes en los últimos meses. Solo del 1 al 30 de abril se contabilizan 10 casos, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormuza. 4 de esas muertes fueron provocadas con armas de fuego, 3 con arma blanca, mientras que una víctima fue atacada con una piedra y otra con una llave cruz. La mayor parte de las víctimas ronda entre los 26 a los 30 años de edad. Este es un reporte de Mirna Lozano. Continuamos con más porque detención provisional fue decretada para Luis René Rivera González. Él está acusado del feminicidio agravado de su compañera de vida. El crimen ocurrió el 13 de marzo de este año en un terreno baldío del caserío La Vaca, en el distrito de Jucuarán, en Usulután. Y es que según la Fiscalía General de la República, el imputado golpeó a la víctima hasta causarle la muerte y posteriormente regresó al lugar para incinerar el cuerpo. La desaparición fue reportada el 21 de abril por sus familiares y el cadáver fue localizado el 30 de ese mismo mes. El imputado permanecerá en detención provisional mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. El caso de momento se encuentra bajo reserva. Y seguimos hablando de los hechos de violencia, y es que en las últimas semanas se han incrementado los ataques entre parejas. Así lo han mencionado las autoridades de la Policía Nacional Civil. Por eso también ya se reportan varias capturas y estas personas ya están siendo procesadas. La Policía Nacional Civil capturó a Erika Alexander Mejía Alfaro, de 35 años, quien atacó a su compañera de vida con arma blanca, causándole la amputación de sus 2 manos. La víctima fue trasladada a un hospital de Zacatecoluca en estado grave, mientras el agresor trataba de escapar de la justicia, pero 3 días después, tras un operativo de búsqueda, la PNC dio con su paradero para que responda ante la ley por el delito cometido. Mientras que en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana Oeste, fue detenida Evelyn Elizabeth Flores Cortés, de 31 años, quien asesinó a su compañero de vida con un cuchillo. Según la policía, todo inició por una discusión por celos, luego que la mujer le revisara el celular a la víctima, por lo que fue remitida por el delito de homicidio agravado. En otro de los casos, Dilcia Alejandra Navarro Umaña fue capturada tras cometer un doble homicidio. De acuerdo a la PNC, los 2 hombres asesinados eran la ex y la actual pareja de la agresora. El hecho ocurrió en la colonia Villa Satélite de San Miguel Centro, donde los 3 se reunieron para compartir bebidas alcohólicas, pero luego de una fuerte discusión motivada por los celos, la mujer agredió a ambos hombres con arma blanca.
Otro de los detenidos es Efraín Flores López, de 53 años, quien lesionó en el cuello con un corvo a su compañera de vida después de una discusión mientras departían en el caserío La Cruz de Nueva Concepción, Chalatenango Centro. La víctima fue auxiliada a tiempo y trasladada hasta un centro asistencial, mientras que Flores López fue remitido por el delito de intento de homicidio. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y José Alberto Zamora fue condenado a 26 años de prisión por privación de libertad y agrupaciones ilícitas. El fallo fue emitido por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Los hechos ocurrieron entre el 2013 y el 2017. Zamora está vinculado a una clica de la MS-13 y actualmente está bajo custodia en los Estados Unidos. Otras 11 personas también fueron condenadas apenas entre 4 y 17 años. Y seguimos con más información, y es que el gobierno de los Estados Unidos ha advertido a todo el pueblo salvadoreño que algunos de los ciudadanos están siendo víctimas de fraude de visa, por lo que han habilitado un canal de denuncia. Estafadores están aprovechando el deseo de las personas de viajar, emigrar o que viven en Estados Unidos y deben realizar trámites migratorios. Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador advirtió que cibernautas están utilizando las plataformas digitales para engañar a los interesados prometiéndoles visas. Los únicos que pueden otorgarle una visa de tipo migratoria, de trabajo o de cualquier índole es la Embajada de los Estados Unidos. Es jugar con la dignidad humana, con las esperanzas y el bolsillo que tanto cuesta ganar ese dinero por el cual las personas quieren viajar. Ciberdelincuentes han encontrado diversas modalidades para aprovecharse de las personas. Algunos crean tiendas virtuales cobrando el servicio o producto, el cual nunca entregan. Otros brindan ofertas de trabajo falsos que requieren de pagos anticipados o inversiones. También a través de mensajes solicitan información personal de sus víctimas con la promesa de entregarles regalos que provienen de falsos familiares extranjeros. Salvadoreños compartieron algunas experiencias que han tenido con estas modalidades. De que me mandaban unas maletas que traían computadoras, tablets, pero que yo tenía que dar una cierta cantidad de dinero para que me entregaran eso. Mi cuñada cayó en eso, pero no depositó el dinero, porque todavía estuvimos a tiempo nosotros de decirle de que no cayera en eso, porque eso era una estafa, ¿no? Le escribieron por WhatsApp, se hicieron pasar por otra persona, se ganaron su confianza, queriendo tener como dinero o algo así, ¿verdad? Pero, ¿cómo protegerse de estafa relacionada a trámites migratorios? Únicamente informarse por sitios oficiales del gobierno de Estados Unidos en ais.usvisa-info.com y en caso de ser víctima de fraude puede denunciarlo al WhatsApp 7507-4606. Un informe de Carla Araniva. No le des más largas a tu dolor. Libérate del dolor. Toma Dolen de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y ante cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Dolen, libérate del dolor. No produce sueño, rápido alivio, 12 horas de acción. Dolen, libérate del dolor de Laboratorios Fardel. En más información, un autobús de la Ruta 3 de Armenia volcó en el kilómetro 29 de la carretera Sonsonate en el cruce de las 600 en Ateos. El percance dejó múltiples lesionados y al lugar acudieron cuerpos de socorro para poder atender a todas las víctimas. Y esta mañana, escuchen, el paso permaneció cerrado para los automovilistas que buscaban transitar en la intersección del Boulevard Constitución y la Alameda Juan Pablo II. Esto luego que un furgón dañara los cables del tendido eléctrico, generando bloqueo en toda la zona. El carril restringido era el que conduce hacia la Plaza Salvador del Mundo, por lo que los conductores tuvieron que buscar todas las rutas alternas posibles.
Continuamos con más información. Protección Civil emitió un aviso por la interacción de una onda tropical y además por el acercamiento de la zona de convergencia intertropical. Y es que según el Ministerio de Medio Ambiente, ambos fenómenos favorecen las lluvias y tormentas en el país, además de su desplazamiento por el Pacífico y el sur de México. La onda tropical favorece la formación de una circulación ciclónica que tiene potencial medio de convertirse en un ciclón tropical en los próximos 7 días, según indica el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Ojo, porque llueve en gran parte del territorio salvadoreño y eso es lo que nos están reportando a través de las redes sociales. Y por cierto, se prevé que ya para lo que resta de esta noche van a continuar las tormentas en la franja norte, en la zona oriental del país. Y ya tenemos lluvias en gran parte. Nos reportan en San Miguel, Usulután, La Unión, la zona central del territorio salvadoreño y además en el occidente del país. Van acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica y estas condiciones son productos de esta onda tropical que atraviesa el territorio salvadoreño. Ya para el día de mañana van a continuar estas lluvias y estas tormentas puntuales en el sector costero y en otros puntos de la cadena volcánica y todos sus alrededores. Participa en el Censo Agropecuario y de Pesca 2025. Nuestra tierra cuenta contigo. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Continuamos con más información porque la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país alertó a todos sus ciudadanos para que la temporada de huracanes en el Atlántico sea arriba de lo normal. Y esto puede llegar a ocasionar algunas inundaciones y desplazamientos de tierra. Ante esta situación, la Embajada recomienda a los ciudadanos estadounidenses en El Salvador preparar un kit de suministro de emergencia. No intentar conducir a través del agua estancada o en una carretera, sin importar el nivel de la profundidad del agua que parezca. Así como monitorear noticias locales. Y ante el inicio del periodo invernal en el país, los habitantes de la colonia Málaga realizaron trabajos de mitigación para evitar posibles inundaciones y desbordamientos del río Arenal. La crecida repentina del río El Arenal de Montserrat en la temporada de lluvia representa un riesgo inminente para los habitantes de la colonia La Málaga. Protección Civil, equipos de socorro y la comunidad coordinan esfuerzos para implementar acciones preventivas ante un posible desbordamiento. Entre ellas, el monitoreo constante de los niveles del caudal del río con clasificación verde, amarilla, naranja y roja. Empezando a salirse el río. Ya están aquí la policía y todos de emergencia. Y ya la gente ya no puede pasar. O sea que cierran todo. Te digo, bueno, la gente ya tiene precaución, va, porque aquí sinceramente se pone feo. No, bueno, hay que estar uno precavido, vea, y hay que estar siempre atento cuando llueve, vea. No dormirse porque por cualquier cosa, por el río. La Málaga está ubicada en una zona vulnerable a las inundaciones. Por años sus habitantes han sufrido graves consecuencias. En julio de 2008, 33 miembros de la iglesia Elín fueron arrastrados en el autobús en el que se conducían por la corriente del río El Arenal, cuando intentaban cruzar la calle a Montserrat. Las intensas lluvias habían provocado su desbordamiento. 32 personas perdieron la vida en la tragedia. Un joven fue el único sobreviviente. Bien triste. Tanta gente que perdió la vida ahí. Qué feo, qué horrible para que lo vea cuando fue el bomba. No, fue una tragedia horrible. Hace días que la gente gritaba, porque de este lado la gente no le pudo ayudar porque era imposible, pues. Es que el agua era muy fuerte. Pero yo tenía una amiga que ella se fue en el bus. Ella se fue y la hija de ella. Los dos se fueron en el bus que venía de la iglesia. Tras este hecho, se implementaron medidas de mitigación y prevención en la zona. En el año 2013, el Ministerio de Obras Públicas construyó un memorial para honrar a las víctimas. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Planes postpago tan grandes como vos, con redes y música ilimitada. Contrata ya en tu Tigo Store más cercano. Tigo. Continuamos con más. Y es que debido a las lluvias registradas en las últimas horas en los departamentos de Chalatenango y Santa Ana, la estación Tamarindo en el río Lempa muestra un incremento de su nivel actual de 5.33 metros, cuya capacidad de desborde es de 7 metros. Así lo detallaron las autoridades del Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente, quienes piden a la población estar atentas ante cualquier tipo de eventualidad provocada por las lluvias.
Y 2 menores de edad fueron rescatados en el lago de Coatepec. Miembros de la Policía Nacional Civil lograron poner a salvo a los jóvenes que disfrutaban de un baño cuando fueron arrastrados por una corriente. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial. Y seguimos con más información, y es que los miembros de la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de los casos de toferina en las Américas. La enfermedad es una que es muy contagiosa, han dicho las autoridades, y también ataca las vías respiratorias, y que sobre todo esta bacteria es transmitida por el contacto directo con gotitas de las personas infectadas al toser o estornudar. Los síntomas pueden ser fiebre, catarro, tos grave, convulsiones, secreción nasal y dificultades para respirar. La toferina puede afectar a los bebés, niños pequeños y mujeres embarazadas que no han recibido el esquema de vacunación. En las Américas, solo en el 2012 se registró el mayor número de casos con enfermedad, con 7,000 personas contagiadas, 72,000 personas contagiadas, y en el 2024 se reportaron más de 43,000 casos de toferina. Y seguimos con más detalles, y es que también cabe resaltar que la Universidad del Salvador ha inaugurado la Semana del Medio Ambiente 2025, la cual finalizará el 6 de junio, una iniciativa para hacer conciencia ambiental sobre la protección de los recursos naturales. Durante estos días se abordarán temáticas como la conservación de la flora y fauna, movilidad sostenible con el uso de la bicicleta, la protección de las cuencas del río Lempa y el impacto que podría generar la minería metálica en el país. Además, tendrá una exposición fotográfica con la que cuenta con más de 70 imágenes que documentan la biodiversidad del campus universitario. Este efecto que estamos viviendo, pues, cada vez, bueno, los expertos señalan que cada vez va a ir acrecentando los niveles de calentamiento. Como yo hablaba en el discurso, hace 10 años, pues, no se vivía esto en el país. Hoy, pues, en los meses de marzo, abril, mayo, son meses que son bastante calurosos por el efecto, pues, del cambio climático. El aumento de la temperatura, se tenía proyectado en la Agenda 2030 la reducción de que lo más que el planeta podía calentarse era 1.5, pero lastimosamente vamos superando a niveles, pues, agigantados, pasos agigantados, esta meta que se tenía. El presidente de la República, Nayib Bukele, ofreció su discurso de primer año de gestión en un segundo mandato. La población salvadoreña ha reaccionado ante las palabras del mandatario. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Fueron las palabras más destacadas de Nayib Bukele durante el discurso de su primer año del segundo mandato presidencial. Se mantuvo 1 hora dirigiéndose en cadena nacional, donde el mandatario resaltó el tema de seguridad como un acierto durante sus 6 años de gobierno. La población en el lugar coinciden con Bukele y dicen que es lo que más ha mejorado en El Salvador. Pues la veo bastante bien por la seguridad. Le agradecemos mucho al presidente Bukele por todo lo que ha hecho, por liberarnos de esa gran lacra que había de gente que nos tenían presos en las casas. Y podemos salir a las calles ahora tranquilamente, ya no andamos preocupados que nos pase algo a nuestros hijos. Lo que él está expresándose ante el pueblo es parte de la realidad. Este evento, con el protocolo habitual, suele hacerse en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se decretó realizarla en el Centro Histórico de San Salvador, en el Palacio Nacional, donde llegaron cientos de personas del interior del país y salvadoreños que viven en otros países. Pues nuestro presidente es uno de los mejores que ha tenido el país para nosotros y para los jóvenes, ya que es el que más ha apoyado a los jóvenes. Bueno, lo que se oye no hay que ponerle mucha atención, lo que ha hecho es lo que importa. Lo que ha hecho el presidente es lo que interesa, que ha limpiado el país mucho. El presidente Bukele sigue siendo popular y aprobado por los salvadoreños,
principalmente por los temas de seguridad y la reducción de la criminalidad. Según datos de encuestadoras como Sid Gallup, es el 85% de aprobación. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Moisés Bonilla. Sabemos que detrás de cada remesa hay una historia. Por eso, en la red de cooperativas Fedecases hay muchas remesas que vale la pena contar. Y miembros del partido Arena y del FMLN, ante este discurso del presidente, consideran que hubo varios temas importantes que le faltó abordar al mandatario y que no cumplió con el objetivo de rendir cuentas de su primer año del segundo quinquenio. Lastimosamente se vio un mensaje muy vacío. No llegó a presentar un informe a la nación, llegó simplemente a quejarse, a hablar del pasado, a dar un mensaje de tambores de guerra contra los medios de comunicación. Esperamos una rendición de cuentas, pero lo que solo hubo fueron cuentos. No habló del tema de salud, no habló del tema de educación. No hubo un informe, se dedicó más que todo a tratar de justificar en alguna medida su accionar. Esperamos que informara de cómo este país va a salir adelante de esta crisis en que estamos, qué políticas iban a implementar en la que estamos. Bueno, continuamos con más, y es que algunos analistas en el país también han reaccionado al discurso del presidente Nayib Bukele, destacando que él se debió de haber concentrado principalmente en los logros alcanzados en materia económica, entre otros temas más. Como confrontativo, catalogó el economista Carlos Acevedo el discurso que el presidente Nayib Bukele dio durante su primer año de su segunda gestión, aunque resaltó que el desmantelamiento de las pandillas le ha otorgado un capital político superior a la de mandatarios previos. Creo que le dedicó mucho tiempo a responder a críticas muy particulares y me hubiera gustado más un discurso más constructivo y más prospectivo. Considera que a los logros en materia económica, turismo y la inversión en las escuelas les hubiera dedicado más tiempo. Lo tocó, pero creo que un poco marginalmente comparado con el tiempo que le dedicó a responder a críticas que son muy particulares. Pero bueno, cada quien tiene su estilo de elaborar. Además, se refirió a la cooperación proveniente de países y organizaciones que clasifican como amigas, que iría destinada a proyectos sociales, que estará libre de impuestos. Se mete dentro de ese atarrayazo a un montón de ONGs. De hecho, yo creo que el 90% de las ONGs o más hacen trabajo social, de beneficio social. Entonces, todo ese trabajo se va a ver afectado por ese impuesto para castigar a un grupito de ONGs. Además de que creo yo que lanza una imagen internacional negativa. Ya el Fondo Monetario había criticado la primera versión de la ley esta del 2021. A finales de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que contempla el cobro de un impuesto del 30% que se aplicará a las transacciones financieras, desembolsos, transferencia, importaciones en especies o bienes materiales. Este es un informe de Marcela Rivera. Y las autoridades del Tribunal Supremo Electoral dieron a conocer las fechas claves para la participación de los connacionales en el exterior en las elecciones del 2027. El Tribunal Supremo Electoral definió el calendario del voto desde el exterior para las elecciones de 2027. Los salvadoreños que residen fuera del país podrán elegir a alcaldes y diputados en los próximos comicios. El calendario electoral se divide en dos partes, una para el territorio nacional y otra para los salvadoreños en el exterior. Entre las fechas clave está el cambio de residencia según el documento único de identidad, con fecha límite el 27 de febrero
de 2026. Las elecciones internas de los partidos políticos deberán realizarse a más tardar el 29 de julio de 2026. La convocatoria oficial a elecciones será el 30 de septiembre de 2026. La inscripción de candidaturas legislativas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, será del 1 de octubre al 19 de noviembre de 2026. En cuanto a los consejos municipales, la inscripción se hará del 9 al 19 de noviembre. Para el voto en el extranjero, la modalidad remota por Internet será del 30 de enero al 28 de febrero de 2027 y la votación presencial será el 28 de febrero de 2027. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, en las elecciones pasadas, más de 400,000 salvadoreños en el extranjero estaban habilitados para votar. Del total del padrón, el 56% corresponde a personas mayores de 40 años. Sin embargo, solo 242,110 salvadoreños emitieron su voto por Internet y 89,646 por la vía electrónica presencial. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Finalizamos así, Noticiero Hechos edición estelar. Como siempre, gracias a todos por su preferencia. Ernesto, buenas noches. Buenas noches, Graciela. Quedan debidamente informados. Y así vamos, un día a la vez. Que descansen.